Gracias por este momento, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús abrimos el corazón para recibirla. Amén. Hemos estado hablando acerca de una serie titulada Lo que la gracia hace por mí, y hemos hablado ya muchos temas y la verdad es que hemos venido cada vez ampliando, hemos venido floreciendo mucho en el entendimiento de lo que es la gracia de Dios para nosotros. La gracia es el favor no merecido de parte de Dios para bendecirnos y para amarnos incondicionalmente, sin necesidad de que tú y yo hagamos nada para querer ganarnos su amor ni su bendición. Dios lo hace, Dios nos ama, Dios nos bendice, porque ese es su deseo. A Él le place hacerlo. Así es que cada uno de nosotros necesitamos en nuestro interior decirnos: soy amado y soy bendecido porque a Dios le place, porque soy digno, porque Él dice que soy digno. Entonces recibamos esta palabra de parte del Señor. El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada La gracia de Dios quita la dureza de mi corazón, y estuvimos entendiendo lo que es esto. Si tú quieres recordarla, te invitamos para que la escuches en nuestros canales de YouTube y Spotify y puedas recordar los puntos que ahí estuvimos hablando. El día de hoy, la enseñanza que hoy tenemos, quiero decirte una cosa. Es una de las enseñanzas o es uno de los temas más complejos para la comprensión del ser humano, y tiene que ver con esto. La gracia de Dios me despierta de mi inconsciencia. El tema de estar conscientes o inconscientes es algo complejo, es algo difícil de que el ser humano lo entienda. Y yo espero que el Espíritu Santo el día de hoy nos hable y haya un chispazo de luz a nuestro corazón y a nuestro entendimiento para abrir nuestros ojos al respecto. Amén. Vamos a ver 3 puntos, como siempre lo hemos hecho, y los puntos son: ¿qué diferencia hay entre conciencia y conciencia? Y aquí la situación es conciencia con SC y conciencia con C. A veces confundimos, no sabemos qué significa una cosa o qué es la otra, y necesitamos entender exactamente qué es una cosa y qué es la otra. El segundo punto, el canal equivocado de conexión. Y el tercer punto, la apremiante necesidad de abrir nuestros ojos. Y el punto número 1 es: ¿qué diferencia hay entre conciencia y conciencia? ¿Lo sabes? ¿Ya ves? Conciencia con ese C es la capacidad del ser humano para percibirse a sí mismo, para entender quién es, para ver su realidad, para ver sus fortalezas, para ver sus debilidades, sus creencias, sus patrones equivocados de pensamiento, sus patrones de conducta errados. Es para poderse ver bajo la lupa a sí mismo y entender por qué es como es, por qué procede, por qué actúa como actúa. Estar consciente de uno mismo es poder vernos tal como somos. Eso es conciencia con ese C. En cambio, la palabra conciencia solo con C es el conocimiento que tenemos de nuestro entorno y del rol que nosotros jugamos. Es decir, estar conscientes, entender cómo yo formo parte de este mundo, cómo opera el mundo, cómo opera mi exterior, lo que está fuera de mí y qué lugar juego yo en todo ello. Hace tiempo yo ya había hablado en estos conceptos, pero ¿verdad que parecen nuevos? Sí, siempre es así. El ser humano tiene una capacidad de retener las cosas, pero en un porcentaje muy pequeño. Entonces, hay algo importante para poder entender la diferencia entre estas dos cosas. La conciencia con ese C se relaciona con nosotros y nuestro mundo interior, pero conciencia con C solamente es nuestra persona y nuestro mundo exterior. Y para poder comprender esto, hay una historia que yo les hablé de ella hace tiempo también, y es la historia de el
el caso del cerebro amnésico más sobresaliente de la historia, acerca de Henry Molaison. Él nació en 1926 y murió en 2008. Henry Molaison es este hombre. Fue un hombre que tenía crisis convulsivas. Era un caso epiléptico que en un solo día podía convulsionar 15, 20 o 30 veces diarias. Entonces podía cada hora, cada media hora estar convulsionando y convulsionando. ¿Se imaginan la calidad de vida de esta persona? A los 27 años, después de haber sido estudiado, analizado, trasladado de un hospital, de un centro de investigación a otro, de los grandes hospitales en Estados Unidos, llegó el momento en el que era insostenible la calidad de vida de esta persona. Y entonces se decidió realizarle a él una cirugía, pero era una cirugía ni siquiera era algo comprobado, era una cirugía experimental, es la palabra, me estaba yendo, gracias. Era una cirugía experimental y la cirugía tenía que ver con ir al sitio, con los electroencefalogramas y demás, se identificaba el sitio anatómico donde comenzaba la crisis convulsiva. Detonaba una actividad eléctrica y estaba perfectamente identificada la zona anatómica y se decidió en esta cirugía intervenirlo, abrir y entrar a su cerebro y exactamente en el punto extirpar el pequeño punto de masa encefálica, extraerlo. Y la buena noticia es que dejó de convulsionar. Logró dejar de convulsionar. Pero la mala noticia es que dejó de tener memoria inmediata. Esto es, cada experiencia nueva, al minuto, nunca sabía que lo había hecho. De hecho, la familia hizo un cambio de domicilio y en la nueva casa, pues lo llevaban a su cuarto y cuando se levantaba, lo llevaban a comer y cuando estaba comiendo, no sabía dónde estaba su cuarto, lo tenían que llevar y llegaba al cuarto y decía, no he comido porque no se acordaba, no tenía memoria inmediata. Lo sentaban en la sala de su casa y podía leer la misma revista tantas veces la encontrara en el mismo día y no se acordaba, parecía nueva para él porque no tenía memoria inmediata. Fue un hombre que quedó atrapado en su burbuja de su ser, porque no tenía memoria, no sabía exactamente lo que recién había hecho, no entendía nada. Dejó de convulsionar, fue la buena noticia, pero la mala noticia es que estaba en un punto terrible. ¡Qué tragedia! Estaba estancado en el tiempo y era incapaz de aprender, era incapaz de crecer y de cambiar incluso. Este ejemplo es un ejemplo de alguien que está perdido de sí mismo, que no tiene conciencia de quién es, de qué hace en este mundo, no sabe a dónde va, no entiende por qué vive como vive, no sabe por qué la vida no lo favorece, no tiene sueños, no tiene aspiraciones, no se considera apto para realizar lo que quiere, no entiende que es responsable de lo que está viviendo en el momento, no entiende que él es el autor y es el diseñador de la calidad de vida que tiene. Es una persona que no sabe de sí nada. Esa persona es una persona inconsciente. Este caso de Henry Molaison nos recuerda que la conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno es fundamental para que tú y yo podamos tener una vida plena y significativa.
quien no está consciente de sí mismo, los días le transcurren sin entender por qué, sin saber que él puede generar cambios, y está como víctima de la vida sin entender por qué la vida le sucede como le sucede. Yo no sé por qué, si soy tan buena persona, pero no entiendo. O sea, no sabe. Cuando nosotros perdemos la conciencia, perdemos la capacidad de aprender, de crecer y de adaptarnos a nuevas situaciones. Entonces, es crucial que tú y yo estemos conscientes de quiénes somos, qué fortalezas tenemos, qué debilidades tenemos. Es crucial que nosotros comprendamos que somos responsables de lo que estamos viviendo el día de hoy. No es culpa de nadie, no es culpa de nada. Somos autorresponsables. Eso es ser conscientes. Para muchos de nosotros, pareciera que vivir inconscientes y desconectados de nuestro interior no es un tema espiritual, ni que es importante para nuestras vidas. Pero quiero decirte que es más importante de lo que vemos a simple vista. Es una de las razones por las que muchos de nosotros no podemos conectar en nuestros matrimonios. Por la inconsciencia de esto, esta es una de las razones por las cuales no conectamos con nuestros hijos. Y nuestros hijos se están yendo en la adolescencia, y como no podemos conectar, porque yo no sé por qué me salió tan malo, tan rebelde. Yo no sé por qué me salió así mi hijo, y no entendemos que es nuestra misma inconsciencia, la ignorancia de lo que nosotros somos por dentro y de que nosotros construimos no solo nuestras vidas, sino la vida de nuestros hijos y de los que están a nuestro alrededor. Y no hacernos autorresponsables, entonces decimos, pues quién sabe qué pasó. Entonces, cuando uno no le da importancia a esto, uno no conecta ni con los hijos, ni con la esposa o con el esposo. Ni con Dios. Porque creemos que Dios en la vida de nosotros es un evento como si se abriera el mar rojo otra vez. Y estamos esperando eso. Y aunque Dios hace milagros, no los hace de esa forma. Tú y yo, no se te olvide, Dios determinó el día de nuestro nacimiento y Él ha determinado el día de nuestra partida. Pero lo que pasa en medio del nacer y el morir depende en gran medida de ti y de mí. El Espíritu Santo, Dios ha dado todo para bendición nuestra, pero si tú y yo no somos conscientes ni autorresponsables, estamos como el pordiosero con la mano así esperando que caiga del cielo. Pero somos tú y yo los que debemos de hacer, de actuar, de generar, de producir. Somos creadores como nuestro Dios. La vida no nos debe de suceder sin entender qué está pasando. Dios nos ha dado dominio y autoridad. ¿Se acuerdan en Edén cuando Dios creó todas las cosas, después hizo al hombre? ¿Qué le dijo al hombre? ¿Qué le dijo al hombre? Que tenía autoridad sobre todos los seres. Eso. Al hombre había sido que él le dijo, multiplíquense y juzguen la tierra, tengan dominio sobre todo. Fíjate bien, tengan dominio. Dios le dio al ser humano autoridad para gobernar y dominar todo aquí, mientras vivimos, para gobernar las circunstancias. ¿Pero por qué razón nosotros parecemos más bien víctimas de las circunstancias? ¿Por qué? Es que no tomamos control, no tomamos dominio.
¿Qué está sucediendo? Estamos en la inconsciencia. Por eso te digo que para muchos de nosotros el tema pues no pareciera ser nada espiritual, pero ¿sabes qué? Es más espiritual de lo que a simple vista captamos. Hay mucho más. Muchos de nosotros vivimos desconectados de nuestro interior. Y por esa razón no podemos conectar de manera significativa con nuestro exterior. Yo quiero preguntarte, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la dureza del corazón. Y uno de los puntos era, ¿por qué Dios está interesado en el corazón del hombre? ¿Te acuerdas cuál es la razón? Ahí se rinde adoración. Porque allí en el corazón es donde se rinde adoración. Es el lugar de encuentro con Dios. Y fíjate muy bien, si tú y yo no conectamos con nuestro ser interior, si no conectamos ahí adentro, no estamos pudiendo conectar con Dios, porque ese es el lugar de encuentro con Dios, nuestro corazón. Y quien no se conecta con Dios en el interior, ¿sabes con quién se conecta? Con su propio ego. Y entonces, ¿cuál es el canal de contacto con el exterior? El ego. Y ahorita vamos a hablar de ello. Pero entonces, nosotros necesitamos conectar con nuestro interior. Y si no lo hacemos, si vivimos en la desconexión de nuestro interior, entonces no podemos conectar de manera significativa con nuestro mundo exterior. Poder conectar interior y exteriormente sería un gran paso y nos abriría la puerta para tener vidas plenas, realizadas, en plenitud. Porque ahí adentro en el corazón está la conexión que tenemos con Dios. Por esa razón, en Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque ahí es donde conectamos con Él. Punto número 2 de nuestra enseñanza. El canal equivocado de conexión. Miren, como dije hace un momento, si nuestra conexión interior con nuestra verdadera esencia, que es Dios, no la logramos tener, entonces eso va a determinar que nuestro canal de conexión exterior no sea el canal correcto, sea mediante nuestro ego. La palabra de Dios es muy clara al respecto de esto y quiero avanzar un poquito en ello. Nos habremos de conectar en el exterior con el ego, no desde el amor. Cuando uno se conecta con Dios dentro, se conecta al amor, ¿cierto? Pero cuando uno no se conecta al amor, entonces uno está actuando desde el temor por un lado, pero desde el ego, ya no dirigido por Dios. Y una persona desconectada interiormente manifiesta muchos síntomas de insensibilidad a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Manifiesta muchos síntomas de insensibilidad y de endurecimiento de su corazón y cauterización de su conciencia. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos de esto? Que una persona que al estar llenándose de la vida de pecado, una vida viviendo su propio camino, el corazón se va engrosando, dando a entender como que va perdiendo su sensibilidad. Entonces, nosotros cuando estamos desconectados de Dios, eso pasa, manifestamos síntomas de desinterés por Dios. Por eso pongo aquí, desconexión interior. En el exterior hay evidencias de endurecimiento del corazón y de cauterización de su conciencia. Y es cuando empezamos a decirle a lo malo bueno y a lo bueno decirle malo. Empezamos a cambiar las cosas.
esta cita describe a personas que su entendimiento se ha vuelto insensible y se ha obscurecido. Por eso viven alejados de Dios por la ignorancia y por la dureza de su corazón. Miren, Jesús, cuando lo seguía la gente, Jesús describió que la gente que lo seguía para oírle realmente no lo podía oír y no podía entender el mensaje que él estaba dando porque ellos estaban desconectados de Dios. En cambio, cuando habló de los discípulos, ellos sí tenían sensibilidad. Ellos sí tenían la capacidad de comprender lo que Jesús les hablaba y lo dijo de esta forma, mira. Efesios 4:18, y ahorita voy a poner el otro. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Son síntomas de desconexión interior, endurecimiento del corazón, cauterización de su conciencia. Y luego esta parte que les acabo de mencionar, Mateo 13:11 al 15. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán, cuando vean lo que hago, no entenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Era muy claro Jesús al decir que la gente que lo seguía, ellos no entendían, le iban a estar oyendo, pero Jesús les hablaba en parábolas. Por eso los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Les digo, pues es que de todas maneras no entienden. Pero ustedes sí entienden. Y era diferente, el corazón de los discípulos y de sus cercanos, sus discípulos, ellos sí estaban conectados con Dios. La actitud de su corazón hacia Dios era diferente a los otros. Los otros hoy venían porque querían el milagro. Otro día venían porque querían desayuno. Otro día porque querían puras cosas de parte de Dios, pero ellos realmente de su interior no estaban realmente en un franco interés por lo que Él les hablaba. Estaban desconectados en su interior, en el exterior pues no se podía, pero los discípulos en cambio sí estaban conectados. La palabra de Dios describe un caso de desconexión que su vida provocó que tuviera comportamientos irracionales y muy fuera de lugar. Es un caso de desconexión con la realidad muy llamativo y la verdad pero muy pocas veces he visto que alguien se refiera a eso de esta persona de la Biblia, y ahorita lo voy a mencionar. Es un caso de comportamiento disperso, es un caso de comportamiento no enfocado, en el que su capacidad de tener conciencia interior y de su realidad externa no parecían estar bien alineados. Tenía problemas de concentración y de memoria porque era inconsistente cuando se le daba una indicación y no las podía seguir al pie de la letra. Hacía otra cosa, menos lo que se le pedía de parte de Dios que hiciera. Y me estoy refiriendo al rey Saúl. El rey Saúl tuvo un tiempo donde no parecía tener este comportamiento, pero hubo un momento en el que él empezó a tener comportamientos erráticos. Había sido elegido por Dios para que fuera rey sobre Israel, y el profeta Samuel estaba a su lado para hablarle la palabra directa de Dios y que él la obedeciera. Pero su desconexión consigo mismo y con la realidad de su entorno hizo que tuviera un comportamiento anormal.
Y hay algunas personas que han mencionado que este comportamiento corresponde en ciertos principios y en ciertas partes al comportamiento de una persona esquizofrénica. Lo cierto es que Saúl, en lugar de estar atento a las palabras de Dios y a obedecer las indicaciones de Dios, no parecía entender razones. Estaba más enfocado en lo que decía la gente y en lo que la gente quería, más que en lo que Dios le había ordenado que hiciera. Tal es el caso cuando Dios le pidió que fuera y destruyera a los amalecitas, pero totalmente, que los erradicara de la faz de la tierra. Y le dijo características: vas a matar animales, becerros de todo tipo, vas a matar a los soldados, vas a matar a las mujeres recién paridas, a los niños, a los ancianos, vas a matar todos. Así le dio indicaciones Dios. Y entonces Saúl, cuando fue a la guerra, quedó de verse con Samuel en cierto lugar para ofrendar a Dios ofrendas, hacer un holocausto. Pero ¿qué hizo Saúl cuando fue allá? Dejó de oír la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Oyó la voz de sus soldados. Oyó la voz de su gente. Mira, qué bonito ganado. ¿Por qué no nos lo llevamos? Mira, podríamos sacar unas muy buenas crías. Mira qué ejemplar de ganado. O mira, tanto oro, tantas cosas. Mira, qué vestimenta tan espectacular. Vámonos llevándola. Y al rey, que era el que encabezaba al pueblo que Dios había dicho que lo erradicaran, pues obviamente tenía que acabar con él. No, se lo trajo como prisionero de guerra. Y entonces llegó Saúl al lugar donde se iba a encontrar con Samuel para ofrendar a Dios holocaustos. Y se tardaba Samuel, no llegaba. Y era tal su desesperación que quiso entonces él adelantarse a ofrendar, a ofrecer el sacrificio. Y entonces llega Samuel. Y Samuel, desde que llega como con el ceño fruncido y llega diciendo: ¿y qué hay aquí? ¿Qué estás haciendo? Y tú puedes leer todo el libro de Primero de Samuel y te vas a dar cuenta cómo Saúl, en la etapa temprana de su vida, cómo asciende al reino y después parecía una persona normal. Pero a partir de cierto momento, ya en posición de rey, dejó de oír a Dios y empezó a escuchar al pueblo. Y la palabra de Dios que le daba a través del profeta Samuel, como si nada le hubieran dicho. Le importaba nada. Se le decía una cosa y hacía otra. Se le decía una cosa y hacía otra. Y entonces llega Samuel y lo encuentra y le dice Saúl: me mandó mi señor y destruí a los amalecitas. Y entonces dice Samuel: ¿y qué es ese montón de ruido que oigo de animales? Ah, es que trajimos ofrenda para Jehová. Pero le había dicho que destruyera todo. Y entonces Saúl decía: es que es para ofrecer sacrificios a Jehová. Y entonces Samuel le decía: oye, ¿estás mal de la cabeza o qué? Es anatema todo eso. ¿Cómo que de eso le quieres ofrendar a Dios? Y entonces le dice Samuel: mira, le dijo, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Es mucho mejor que obedezcas a Dios que la grosura de los carneros. Es mucho mejor que pongas atención a lo que Dios te está diciendo, a que quieras ofrendar holocaustos. ¿En dónde tienes la cabeza, Saúl? ¿Qué no te dijo que destruyeras a todo el pueblo de Amalec y todo lo que tenía y que no tomaras nada en posesión para ti? ¿Qué no se te dijo eso? Y cuando Samuel estaba puesto así con él, entonces Saúl se empezó a intimidar ante él. ¡Ay,
Señor, por favor, no se enoje conmigo. Venga conmigo a ofrendar el holocausto al Señor. ¿Qué ofrendar holocausto? Ni qué nada. Estaba bien molesto. Y entonces le dijo Samuel, mira, por cuanto desechaste el consejo de Dios, Dios te ha desechado y te ha depuesto desde este momento en tu reino. Por esa desconexión que tenía Saúl, no se encontraba ni a sí mismo. Debiendo temer a Dios, le temía más a la gente. Y hubo un momento en el que Samuel le dijo, ¿qué no eras tú ante tus propios ojos? Eras poca cosa. O sea, eras hasta acomplejado, eras tímido, eras poca cosa ante tus propios ojos, pero desde lo poco Dios te sacó y te puso por rey sobre su pueblo. Y eres el comandante de los ejércitos y de los escuadrones del Señor. ¿Qué no te das cuenta, Saúl? Que Dios te ha dado grandeza. Pero Saúl parecía mucho más interesado en atender las necesidades y los comentarios de la gente que las indicaciones que Dios le había dado. Un caso de desconexión. Y cuando una persona está desconectada, fíjense bien, con su ser interior, no tiene la capacidad para poder obedecer ni atender la voz de Dios. Porque en el interior con quien uno se conecta es con Él. Y si uno no se conecta con Él, pues obviamente no puede obedecer a Dios. Esos son los rasgos de comportamiento que tiene la persona. Por eso alguien desconectado tiene conductas erráticas. Y me gustaría ser mucho más práctico y ser más claro, pero como les dije, es tan complejo para mí explicártelo. Pero en los matrimonios tenemos a mucha gente desconectada. Muchos matrimonios tienen problemas en la comunicación porque hay desconexión en su interior. Y esto causa muchos problemas. En realidad, la razón fundamental por la cual muchos matrimonios fracasan y hay separaciones es debido a la falta de comunicación. Pero no es porque no sepan hablar el mismo idioma, es porque están desconectados interiormente y no saben cuadrarse a sí mismos quiénes son, por qué son como son y no se pueden relacionar. Están conectados con su ego y cuando alguien está conectado con el ego no puede desarrollar una vida en la cual se esté compartiendo porque uno no es inmaduro interiormente. Y el matrimonio no es para niños, es para gente madura, gente que sepa ceder, que sepa abordar problemas, que sepa solucionarlos sin engancharse. Los matrimonios están llenos de gente desconectada. Por eso no hay lugar para Dios en muchos. Y en verdad te digo, poder abrir los ojos es un verdadero milagro. Saúl perdió la oportunidad de haber sido establecido y consolidado como rey sobre Israel por ese caso de desobediencia. Y en cambio, el profeta le dijo, Dios te ha depuesto del reino y se ha buscado a uno mejor que tú, y ese era David. Punto número 3, la apremiante necesidad de abrir nuestros ojos. Como dije hace un momento, la inconsciencia nos hace actuar de forma irracional y de manera errática. Tenemos comportamientos raros, tenemos comportamientos que no son normales. Así que necesitamos que nos caiga el 20, necesitamos que se nos abran nuestros ojos de nuestro ser interior para que podamos ver y que podamos entender. Necesitamos volver en nosotros.
tal como sucedió con el hijo pródigo. ¿Te acuerdas? Un hijo de papi. Tenía todo. Estaba desconectado este hijo. Por eso pidió la herencia para irse a despilfarrarla. Una conducta totalmente fuera de razón. Y así lo hizo. Pero tú y yo leemos la historia del hijo pródigo en aras de ver cómo el pecador viene al Señor y le damos aplicaciones. Pues aquí aplica esto. Quiero que la leas conmigo. Lucas 15:11 en adelante. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. ¡Qué padre! ¿Eh? No, qué chido, no. ¡Qué calidad de padre! Híjole, haber visto el tropiezo que iba a dar el hijo y a pesar de eso, haber tenido el valor y las agallas de haber dividido la herencia y dársela para que la fuera a perder. ¡Qué padre! Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde, ¿qué hizo? ¿El padre previó esto? ¿Sí o no? Sí lo previó. Y a pesar de eso, le dio libertad. Entonces, donde derrochó todo su dinero en una vida loca. Como dice la canción, la vida loca. Al mismo tiempo se le acabó el dinero. Hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. ¿Empezó a qué? A morirse de hambre. ¿Y es bonito un momento así? ¿Alguno de ustedes ha sentido que llega al límite y se está muriendo de hambre? Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las cosas mugrosas que se comía el cerdo se las quitaba y se las comía. Era tanta el hambre que comía de eso, que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada, a pesar de que era puros desperdicios, ni desperdicios le dejaban comer. Cuando finalmente entró en razón, ¿qué es esto? Entrar en razón. Eso es abrir los ojos. Eso es entrar en conciencia y decir: estoy aquí por tonto. Estoy aquí porque yo me lo busqué. Eso es abrir los ojos. Se dio cuenta, entró en razón y se dijo: ¿qué estoy haciendo yo aquí comiendo a un lado de los cerdos? Es más, y a veces ni me dan nada. Y allá en la casa de mi padre hay comida de sobra. Hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Tú y yo ya sabemos la historia, lo que viene después. Pero este es un punto. Por eso el padre dijo: mi hijo había muerto y ha resucitado. Estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba inconsciente, abrió los ojos. No podía ver, ahora puede ver y puede entender perfectamente. Eso nos hace falta a muchos de nosotros. Parece que el sentido común es el sentido menos común. Al hijo pródigo, la crisis lo llevó a abrir sus ojos para que pudiera ver y que pudiera darse cuenta de lo mal que estaba.
Y sabes una cosa, muchos de nosotros estamos en una condición en la que no nos gustan las circunstancias que vivimos. Estamos en una condición donde, ¿por qué a mí me pasa esto? Y la realidad es que hasta que no nos caiga el 20, hasta que no abramos los ojos, no vamos a poder decir como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí? Mientras no nos enojemos y no nos indignemos con nuestra situación, vamos a seguir conformes. Van a seguir pasando los días y no va a haber cambios. El cambio no va a venir del cielo, hermano. Te ha dado su Espíritu Santo y te ha dado la capacidad para que entiendas, pero quien decide el cambio somos tú y yo. Dios no te cambia porque a Él, así como varita mágica, lo decidimos tú y yo. Somos responsables. Él pone en nuestro interior el impulso. Él nos permite tener chispazos donde visualizamos, no debo estar aquí, no debo vivir así, no me debo conformar. Él te está poniendo el impulso, pero el que da el paso somos tú y yo. No lo hace Él por nosotros. Entonces, mientras no nos inconformemos, mientras no se abran nuestros ojos, no estaremos en capacidad de poder generar un cambio. Desafortunadamente, habemos muchos que vivimos nuestra vida en un estado de amnesia y de inconsciencia de nosotros mismos, como Henry Molaison, como este hombre que operaron y no tenía memoria inmediata, estaba atrapado en el tiempo. Y no sabemos ni quiénes somos, ni para dónde vamos. Estamos perdidos de nosotros mismos. Nos hemos salido del camino y no le hallamos trazas. Dios, ¿dónde estás? Hasta Dios parece esconderse. Todo esto es la turbulencia de la inconsciencia. Y ¿saben una cosa? Esa desconexión interior no se da con Dios, se da con el ego. Y somos muy reactivos, somos muy con poco dominio, no nos controlamos. Somos personas muy dados a nuestros deseos, suplirlos, satisfacerlos. No nos controlamos a nosotros mismos. Estamos conectados con nuestro propio ego, no con Dios. Y este tipo de vida genera al paso del tiempo endurecimiento del corazón. Y nos vamos involucrando cada vez más en actos no correctos. Y empezamos a tener problemas para identificar entre lo bueno y lo malo. Y nuestra conciencia se va cauterizando y cada vez nos llama menos la atención nuestra conciencia por la desconexión que hay. El domingo pasado hablamos y dijimos que solo Dios rompe la dureza del corazón con su palabra, pero utiliza circunstancias. Yo te pregunto, ¿la adversidad es buena o es mala? La verdad, ¿es buena o es mala la adversidad? No nos gusta, ya lo sé. A nadie nos gusta. Y como no nos gusta y a veces va en contra de nuestros intereses, bueno, casi siempre, por eso decimos es mala. Pero lo decimos desde nuestro propio ego. Porque no nos conviene. La adversidad es la ventana de luz que puede hacer posible con el que abramos los ojos. No los vamos a abrir en otro momento. Se abren solo en tiempos adversos. Vuelve uno a la conciencia solo en la adversidad. Así es que la adversidad es maravillosa. Es una gran oportunidad del cielo. Entonces no es mala porque viene del cielo. La palabra de Dios dice que Dios va a trabajar y va a quebrar nuestro orgullo. Mira lo que dice
Dios rompe la dureza de nuestro corazón con su palabra a través de la adversidad. Mira, Levíticos 26:14, quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Mira lo que dice en Jeremías 23:29. Mi palabra es tan poderosa como el fuego y tan dura como un martillo, hasta puede hacer pedazos una roca. Les aseguro que así es. El corazón endurecido lo quiebra porque lo quiebra. Ahí cuando está uno a un lado de los cerdos como el hijo pródigo y uno está hambreado, uno está con frío, uno no tiene para sus necesidades, el orgullo de uno está en el piso. Es ahí cuando uno dice, Dios mío, ¿dónde estás? Híjole, cuando uno de veras gime y clama a Dios en momentos así, la palabra de Dios para nosotros va directo al corazón y quiebra. Es dura, pero da vida. Porque más duro es el corazón. Nos hemos endurecido como consecuencia de nuestra desconexión. ¿Y qué propósito tiene Dios al hacer esto? ¿Mate? Dar bendición, claro. Si pudiera ser más específica. O alguno de ustedes, ¿qué propósito tiene Dios que nos esté pasando todo esto? Exacto, abrirnos los ojos, mira. Es quebrarnos, es hacer que nuestro orgullo se haga pedazos y que entonces nosotros nos arrepintamos y vengamos ahora sí humildes delante de Dios y papá Dios nos trae de regreso al camino que habíamos dejado. Romanos capítulo 2 versículo 4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Esto que es tan doloroso es un abrazo de amor por ti. ¿No te das cuenta? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Hermanos, la adversidad no es un castigo, es una gran oportunidad para que podamos ver y podamos entonces crecer y superar las circunstancias. En lugar de que caigamos en desánimo y andemos ahí quejándonos y haciéndonos los pobrecitos, si hacemos eso, estamos conectados con nuestro ego. No nos estamos conectando correctamente. Hay que conectarnos con Dios y hay que ver la adversidad como una oportunidad. En cada adversidad, en cada crisis hay tesoros escondidos. Y los tesoros, las piedras preciosas, nunca están en la superficie, están en las profundidades. Entonces, en los problemas, en los conflictos, en las adversidades, hay piedras preciosas de Dios, pero hay que encontrarlas. Por esa razón, muchos pasamos por adversidad y adversidad y adversidad y no aprendemos nada. Porque no encontramos los tesoros que hay en ellas. Porque somos muy superficiales. Así es que si queremos cambiar nuestras vidas y transformar nuestro entorno, debemos de tomar decisiones conscientes de dónde estamos y por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Somos responsables nosotros de nuestras circunstancias y solo los cambios que nosotros mismos hagamos nos podrán sacar de ello. Tenemos al Espíritu Santo y toda la promesa que Él hará por nosotros, pero mientras no lo decidamos y no demos el primer paso,
no va a pasar nada. Hermanos, la historia del coronel Sanders. ¿Saben quién es el coronel Sanders? La historia del coronel Sanders es un recordatorio poderoso de cómo la determinación y la acción nos puede llevar al éxito, incluso en circunstancias muy difíciles. ¿No saben quién es el coronel Sanders? ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Este personaje, él es el coronel Sanders. Te voy a explicar un poquito por qué de esta historia tú y yo podemos obtener una gran enseñanza. Cuando hay determinación, cuando hay acción, puede uno salir de las condiciones más deprimentes. El coronel Sanders nació en 1890 y a los 5 años quedó a cargo de sus 2 hermanos menores. Su mamá tenía que trabajar, abandonado de su padre. A los 5 años, su mamá se iba a trabajar temprano y regresaba hasta en la tarde. Tenía que darles de comer, tenía que cuidarlos, atender sus necesidades. Él solo tenía 5 años. Por Dios, a los 5 años yo nunca me atrevía a dejar que mi hijo fuera a la esquina al Oxxo. Él se vio en la necesidad de cuidar no solo de su propia vida, que era muy inmaduro, era un niño pequeño, 5 años, no, tener que cuidar a sus 2 hermanos. Y el menor era muy probable que tuviera entre 1 y 2 años. En 1897 aprendió a cocinar. Fíjate, nació en el 90, en el 97 ya sabía cocinar. En 1903 se fue de su casa a trabajar, era apenas un adolescente, 13 años tenía. Se fue a trabajar porque era urgente salir de la pobreza. Para 1930, aquí ya tenía él 40 años. Él empezó a trabajar en una gasolinera. Y enfrente de la gasolinera, al otro lado de la carretera, había otra gasolinera. Y él empezó a trabajar a los 40 años como despachador, pero vio la oportunidad en la bodega de la gasolinera y la rentó. Y empezó a vender comida rápida, vendía un montón de cositas, chunchecitos, no pollo frito todavía. Y empezó a tener tanto éxito que los motociclistas y los traileros y demás llegaban y empezaban a comer ahí con él. Llegó el momento en que dijo, está más bueno el negocio de aquí que el despachar gasolina. Y entonces él empezó a crecer y llegó el momento en que rentó la otra también. Lo cierto, en 1934 rentó las 2 gasolineras. Para 1936 él ya había comenzado a freír pollo y se ganó entonces el apodo de Coronel Sanders. Y coronel porque él había sido una persona que había estado en el ejército. Lo cierto es que se ganó el apodo de Coronel Sanders. Él comenzó a establecer negocios ya formales. Y ya los tenía en la ciudad y tenía una sucursal en las afueras. El negocio le demandaba tanto, era tanto el auge que empezó a poner en otras ciudades. Pero le agobió tanto la administración de los negocios que en 1964 vendió su marca por $2 millones. La familia le decía, no la vendas, pero él se sentía súper abrumado por toda la responsabilidad que era llevar adelante el negocio, la marca. La vendió a una empresa que distribuía y vendía alimentos empaquetados y esta empresa se la compró en $2 millones. Para el año de 1971, esta misma empresa, 7 años después, la vendió en $285 millones. Otra empresa más grande que distribuía alimentos y bebidas. Pero para el año de 1986, la marca Pepsi, conocida como PepsiCo, la compró en $850 millones. Pero él solamente pudo recibir $2 millones. Lo cierto
es que pudo salir desde su necesidad por la determinación y el tomar decisión de dar pasos, de caminar, de avanzar, de no dejarse dominar ni caerse como víctima de las circunstancias. Se levantó. Algo que tú y yo, si hemos vivido en la inconsciencia y si estamos en un punto donde no nos gustan las circunstancias, necesitamos por la obra del Espíritu Santo, por su gracia, Dios nos ha dado todo el poder, toda la capacidad para podernos levantar, para no permanecer en las mismas circunstancias, porque no fuimos creados para vivir así. Él nos creó y nos diseñó para señorearnos. Pero mientras permanecemos en la inconsciencia, no es ese el plan de Dios. No es ese el plan de papá. Dios desea bendecirte. Dios ya ha hecho todo para bendecirte. Envió a su Hijo y en su Hijo se pagó todo el pecado, toda la deuda que había. Y a ti y a mí que hemos creído en Él, nos ha declarado justos, nos ha declarado santos, nos ha declarado sus hijos. Ya no estamos con los cerdos, estamos en casa de papá. Pero muchos de nosotros seguimos inconscientes de nosotros mismos. No nos hemos dado cuenta de quiénes somos en realidad. Vivimos desconectados de nosotros mismos. No entendemos, la vida nos está pasando sin que nos demos cuenta por qué ni cómo. No fuimos llamados para eso. Dios cuando nos creó y dijo, multiplíquense y dominen sobre todo, enseñoréense de todas las cosas. Ustedes tienen el poder dentro de ustedes mismos para gobernar. No para ser gobernados por las circunstancias. Pero ¿cómo tardamos los seres humanos para abrir los ojos? Yo tengo 60 años, hermanos, y te puedo decir, con dolor en mi corazón, pero al mismo tiempo con mucha alegría, que tengo apenas unos pocos años que mis ojos se han abierto. Que he podido entender lo que es estar conectado interiormente con el verdadero ser que Dios diseñó de mí. Y poderme conectar con Él de verdad y creerle que soy su hijo. Pero creerle de a de veras. 55 o 58 años pasaron para que yo pudiera abrir mis ojos. ¿Y cómo le doy gracias a papá Dios? Hay muchas cosas que todavía no hay conmigo, pero tengo fe, tengo una convicción que papá Dios no me ha dejado solo. Y voy caminando con la frente en alto. Hoy puedo decirlo, Padre, gracias porque a bendición he sido llamado. Pero para ello, la gracia de Dios nos da la oportunidad de que tú y yo despertemos de nuestra inconsciencia. No se les olvide, hermanos, solo la gracia de Dios hace posible esto. Pero tú y yo cooperando. No va a suceder porque sea el deseo de Dios. Ese es su deseo, pero yo te pregunto, ¿y el tuyo? ¿No es? La chamba no es de Él nomás. ¿Me das la siguiente, hija? Por favor. La que sigue, por favor. La que sigue. Pónganse de pie, por favor. Por eso les dije al comenzar, despertar de nuestra inconsciencia es uno de los temas más complejos de entender para el ser humano. Y muchos parten de este mundo y todavía no tuvieron la oportunidad de abrir los ojos. Por eso Dios nos dio su Espíritu Santo, hermanos, para muchas otras cosas, para impulsarnos desde nuestro interior.
para que nos conectemos realmente con Papá Dios. No debemos continuar viviendo como estamos viviendo. Hemos de reflejar a Papá Dios, hermanos, en nuestra vida. Pero primero tenemos que creerlo. Y al que cree, todo le es posible. Te invito para que le des gracias a Dios. Si Dios ha hablado contigo y te ha mostrado algo, dale gracias por eso que te ha mostrado. Dale gracias por eso que te ha hablado. Padre, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad de esta palabra. Oh Señor, es poderosa tu palabra. Está llena de verdad, está llena de cosas, Dios mío, que es impresionante. Ciertamente, cuando uno ignora las cosas, uno vive como en obscuridad, equivalente a ser uno un ciego, porque uno no puede ver, no puede entender. Pero cuando uno empieza a ver la luz, empieza a tener revelación y entendimiento, se abren los ojos, se iluminan los caminos por donde vamos y ya no caemos en el hoyo, ya no tropezamos. Por la dicha de poder ver, por la dicha de poder tener la luz. Y la luz expone y pone al descubierto todo. Padre, enséñanos esta palabra, Dios mío. Repítela en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cada uno de nosotros despertemos de nuestra inconsciencia. Si hemos estado adormecidos y la vida nos ha estado sucediendo, Señor, sin que nosotros tengamos dominio y control de ella, que podamos darnos cuenta que no nos creaste para que nos dominen las circunstancias. Nos creaste para nosotros tener control de ellas. Bendice, Señor, a mis hermanos, te lo pido en el nombre de Jesús, y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, te exaltamos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Solo tú mereces la honra, la gloria, la alabanza y la adoración.